Doña Luz corrió al hospital creyendo que moría, tenía sudor frío, un dolor en esta parte del pecho y lo primero que pensó es me está dando un infarto, además de palpitaciones. Hoy cuenta que el miedo fue tan real que todavía le tiemblan las manos cuando lo recuerda y al final era ansiedad. Hoy vamos a abordar ese tema en compañía del cardiólogo, el doctor Alejandro Sanabria y también el motivador de la casa, Carlos Núñez. Gracias a ambos por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Igualmente. Igualmente, feliz lunes movidito además, Sí, bueno, estaba bailadito. viendo al doctor bailando, a la de menos lo vemos en pista. Doctor, ¿cómo puede diferenciar una persona entre una crisis de ansiedad y un infarto? Y estaba viendo que hay síntomas muy parecidos y que la persona llega hasta el hospital, 10 de cada 100 casos. Sí, conversaba con el compañero de que se vuelve muchas veces complejo, ya lo hemos conversado en otras veces, que hay una línea muy difusa entre poder diferenciar entre una y otra. Usualmente hay que tener en cuenta que aquellos dolores que logramos localizar así muy puntualmente, que yo me duele específicamente, aquí logramos localizarlo, usualmente son dolores no asociados al corazón propiamente. Los dolores son aquellos, son un poco más difusos, son dolores muy opresivos que tienden a irradiar hacia otros lados, hacia mandíbula, hacia brazo, se asocia a sudoración, pero como ya mencionaste el caso de la señora, a veces también una crisis de ansiedad puede asociarse a palpitaciones, sudoración, entonces a veces se vuelve complejo. Lo que siempre hemos conversado, si el dolor es muy fuerte y persiste, o sea, se mantiene, a pesar de 4 o 5 minutos de tiempo persiste, es mejor revisarse para no pasar por algo alto, para no pasar algo por alto. Carlos, muchas veces estamos acostumbrados a que la ansiedad solo sea, la gente lo ve como un síntoma emocional, pero no estamos acostumbrados a que se manifieste en físico. Y bueno, es muy simple que se convierta en algo físico cuando ya llevamos tendencia a una personalidad ansiosa, cuando tenemos muchos picos de ansiedad, que se viene a traducir a temas físicos, desde aumentos en el colesterol, en los triglicéridos, de toda esa cuestión que puede traer el estrés, los altos niveles de estrés, así como esta sensación súbita del famoso ataque de pánico, y el ataque de ansiedad, que son distintos, ¿verdad? El ataque de pánico es muy súbito y el ataque de ansiedad es más una sensación persistente que se va generando y que va aumentando conforme avanza. Pero sí es muy común. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto que nos dicen estos sí son síntomas de infarto a diferencia de una crisis de ansiedad? Bueno, usualmente mencionábamos el tipo de dolor, ¿verdad? El dolor es un dolor muy intenso, opresivo, como si le estuvieran, nosotros decimos, la pata de un elefante en el pecho. La gente tiene algo que nosotros llamamos una sensación inminente de muerte. Eso es algo que la gente realmente lo siente que se va a morir. Se asocia a sudoración fría, sensación de náuseas y vómito. Y la persona siente que se le va como a bajar la presión y usualmente es un dolor que irradia, como mencionábamos. Duele mucho la mandíbula, duele el brazo izquierdo, entonces esos son los síntomas típicos y siempre se va muy asociado en personas con factores de riesgo que son los que tienen que tener más cuidado, ¿verdad? O sea, si es una persona que es fumadora, si es una persona que es hipertensa, si es una persona que es diabética, que sabe que padece del colesterol y tiene una molestia de este tipo, pues obviamente lo primero que tenemos que descartar es que no sea algo del corazón. Ojalá y dichosamente sea un ataque de ansiedad o de estrés, pero definitivamente lo primero que hay que descartar es que no sea algo cardíaco. Carlos, ¿por qué las crisis de ansiedad pueden llegar hasta tal punto? ¿Por qué dejamos que avancen hasta tal punto de llegar a que se parezcan a un infarto? Eso porque se nos olvida priorizarnos, se nos olvida ponernos en primer lugar en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Es importante que hoy nos ven en sus casas, cuidar estos elementos tan importantes, salud física, acudir al médico, hacerme los chequeos respectivos para descartar que yo sea una persona propensa a temas cardíacos. También ir al psicólogo, a las personas especialistas en salud mental y cuidarse. Y además tener una vida que, si algo se nos ha olvidado en esa sociedad tan rápida y tan veloz en la que estamos, una vida en donde aprendamos a respirar. Creo que en las crisis de ansiedad la respiración es uno de los elementos más efectivos para salir de estos ataques de ansiedad y sin embargo, como no estamos acostumbrados a hacerlo de manera consciente, nos es más difícil ya en el momento del ataque de ansiedad empezar a decirle a la persona, bueno, ahora respira. Es que hay que generar eso, empezar a generar eso todos los días
unos espacios de respiración consciente que me ubiquen en el momento del aquí y el ahora. Y eso empieza entonces, Sergio, por autoconocerme. Las personas no están haciendo procesos de autoconocimiento, no se entienden. Entonces, cuando les llegan estas crisis, no las comprenden porque no se han estudiado a sí mismas y no han ido a los médicos a revisarse. Si usted tiene alguna consulta, le abrimos también la línea telefónica 2101-2020 para que pueda hacerle alguna consulta, principalmente me imagino que a nuestro médico cardiólogo con temas del corazón y esas palpitaciones. Doctor, ¿por qué cuando nos enojamos o cuando sentimos algún impulso se nos acelera el corazón? ¿Qué es lo que provoca? Sí, habíamos mencionado, y Carlos mencionó ahora, cuando hay un ataque de estrés o de ansiedad, hay liberación de una serie de sustancias, que es lo que llamamos nosotros cortisol y catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y sobre todo mucho cortisol, que tienen un efecto sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque es como un mecanismo de defensa. El cuerpo en realidad en sí no logra diferenciar si lo que nosotros estamos sintiendo como un ataque de estrés es debido a algo que realmente hay que defenderse o no. Es algo muy instintivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación que nos genera estrés, el cuerpo eso lo toma como hay que activar todos los mecanismos de defensa, pensando que hay que hacer la huida en épocas prehistóricas, ¿verdad? De un león o de algo que nos vaya a atacar, pero ahora son las noticias, ahora es la calle, ahora es el tráfico, ahora es el tránsito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora nos genera esos niveles de ansiedad, esa elevación de cortisol, adrenalina, que nos genera esos aumentos en la frecuencia cardíaca y esos aumentos en la presión. El problema es que eso se ha vuelto algo sostenido. Y el cuerpo no está acostumbrado y no se ha acostumbrado para unos niveles sostenidamente elevados de cortisol y catecolaminas en sangre, que es lo que nos predispone a los problemas a largo plazo. Vamos a recibir la llamada de doña María de Curridabat. ¿Cómo está, doña María? Muy buenos días. ¿Cómo está, Sergito? Dios me los bendiga. ¿Cómo están todos? Muy Muy bien, bien. por dicha. Qué gusto saludarla. Muy amables. Es una consulta para el doctor. Vieras que yo pasé hace como un mes este proceso de que ansiedad. Yo sentía que se me salía el corazón, me sudaba el cuerpo, tenía un dolor en el lado izquierdo del corazón. Mi hijo me trasladó a la Carlos Durán y me dijeron que era un ataque de ansiedad. Pero ¿cómo sabe uno si es en realidad un ataque de ansiedad o es algo del corazón? Porque en mi familia muchos ya han muerto del corazón y a mí lo que me recetaron fue amtriptilina y no la logré tomar porque me da un dolor de cabeza, un dolor de vista y demasiado vómito. A ver qué me podía aconsejar el doctor para la próxima cita que tengo con la doctora. Muy amable, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Todo doña gusto. María. Doctor. Bueno, lo que menciona doña María es algo muy común y como mencionábamos ahora, hacer la diferencia a veces se vuelve difícil, ¿no? Y lo primero que hay que descartar definitivamente es que no haya nada cardíaco, como ella misma lo está insistiendo o lo está diciendo. Definitivamente las crisis de ansiedad, yo le decía ahora a Carlos, uno dice, este paciente puede ser una crisis de ansiedad cuando ya estamos totalmente seguros de que no hay nada en el corazón. Estoy asumiendo que si le dijeron que era eso, fue porque le hicieron un electrocardiograma, le hicieron una medición de enzimas cardíacas y vieron que todo estaba bien. Entonces, si eso realmente es así, pues habrá que enfocarse con algún otro tipo de medicamento diferente que existen para poderle controlar la ansiedad. Pero sí, definitivamente, doña María, tienen que haberle por lo menos hecho un electrocardiograma, unas enzimas del corazón, para estar totalmente seguros de que esas molestias que ella ha estado sintiendo no están relacionadas a algún problema por debajo de lo que puede ser ansiedad. ¿Qué pasa por la mente de una persona ansiosa? Hay pensamientos intrusivos muchas veces que afectan nuestra salud física, Carlos. Intrusivos y catastróficos. Usualmente es el momento en el que estamos sintiendo esa ansiedad, ese nivel, esa opresión, que además el cuerpo se tensa. Pensemos en un momento de mucho estrés, el cuerpo se tensa, entonces cuando se tensa el cuerpo, los músculos, todo, ahí es donde asociamos con dolor en el brazo, dolor en el pecho, así. No importa qué tipo de flota tiene usted, nosotros podemos controlar paneles, pickups, trailers, motocicletas, cuadraciclos, cualquier tipo de flota nosotros lo podemos controlar. Confíe en Napsat.
proviene de eso, sobre todo de personas que han tenido que soportar mucho, mantener lo que ellos creen, tener todo bajo control, tener bajo control a la familia, tener bajo control a los nietos, a los hijos, a los vecinos, a todo el mundo tengo bajo control. Entonces, cuando viene esa sensación de impotencia ante lo que estoy sintiendo, el tema catastrófico es todo se salió de control. Todo está fuera de control, no puedo hacer absolutamente nada, es como el fin. Entonces, cuando esas cosas suceden, la única forma que podemos trabajarlo a través del tiempo, y como siempre lo digo, esto es algo en lo que tenemos que ir trabajándonos día con día, no solo en el momento. El momento es un momento en el que hay que recurrir y trabajar a ver cuál es la solución inmediata, pero con el tiempo empezar a entender que yo tengo que aprender a controlarme yo, dejar de estar tanto con los ojos hacia afuera buscando cómo controlo a todo el mundo y cómo soy pendiente de todos, y empezar a estar un poquito pendiente de mí, de controlarme yo, cómo controlo mi respiración, cómo controlo lo que como, cómo controlo mi forma de vida, mis hábitos. Yo tengo hábitos sanos para dormir. Y la señora que está en casa, hoy, ¿cómo va a dormir usted? ¿Cuál va a ser la última acción que va a hacer usted antes de dormir? Es muy importante empezar a conectar con mi respiración, con un dormir tranquilo, con un dejar los problemas afuera, tomar nota de lo que estoy haciendo, para que esto me permita, obviamente, reducir las posibilidades de un ataque de ansiedad, de un ataque de estrés, y con ello también mejorar mi salud física y mental. Vamos a irnos hasta Heredia. Ahí está doña Sania, adelante. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. La consulta para el médico es que, vean, un día de estos en la madrugada yo me desperté sudando, con ganas de vomitar, bueno, todos esos síntomas que ustedes dicen. Bueno, me hicieron un electro, salió con un infarto agudo, pero yo no o sea, lo que yo sentía era solo cansancio, nada más. Pasó una semana, me hicieron otro electro y salió limpio. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Yo lo que quiero preguntarle al doctor es, ¿qué porcentaje de posibilidades hay? O si necesito hacerme otro electro, porque el que me hice ahora el viernes a las 4:30 de la tarde salió totalmente limpio y me lo dice donde un cardiólogo pues, en Heredia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, le entendí que le habían dicho que había tenido un infarto en el primer electro, ¿cierto? Bueno, si ya tuvo un evento, las probabilidades de que vuelva a tener un segundo evento aumentan. ¿Verdad? Entonces, una persona que ya ha tenido un primer evento definitivamente tiene que cuidarse porque es precisamente el control de esos factores de riesgo que ella pueda tener, que no lo mencionó, pero vamos a ver si padece de la presión, si padece de diabetes, si padece del colesterol. Tiene que controlar esos factores de riesgo para disminuir ese riesgo al máximo. Porque sí, desgraciadamente, si ya tuvo un primer evento, puede existir la posibilidad de que haya un segundo evento. Pero ahí en el seguimiento cardiológico que ella tiene con el cardiólogo de cabecera, van a tener que definir qué tipo de exámenes adicionales se tienen que hacer para prever o, digamos, adelantarse a ese evento. Prueba de esfuerzo, ultrasonido del corazón y otra serie de estudios que hoy por hoy se pueden realizar para precisamente ir más adelante y evitar que eso pueda volverle a suceder. Aquí estamos también en nuestro Facebook Live, donde nos pregunta doña Liliana Hernández. Excelente tema. Vieras que yo soy hipertensa, tengo 53 años. Me da un dolor en el pecho como si tuviera una pata de elefante. ¿Serían síntomas de un infarto? Gracias. Saludos desde Parrita. Bueno, muy buena observación. Claro que es una posibilidad que sea eso. Ahora, no todos los síntomas, en medicina lo difícil es eso, que un mismo síntoma puede corresponder a muchas cosas, ¿no? Y una persona hipertensa, como ella menciona, que tiene estas molestias, lo primero que tiene que tener en cuenta es si tiene bien controlada la presión o no, porque no es inusual que una persona que ande con la presión elevada, por encima de 160 sobre 100 milímetros de mercurio, puede tener molestias muy similares a las de un infarto. Entonces, podría ser. No le puedo decir del todo que no, es mejor que se revise, pero lo primero por lo que puede empezar es por revisarse bien la presión arterial. ¿Cómo podemos, Carlos, controlar una crisis de ansiedad antes de llegar a un hospital? Porque también se llega no solamente porque tengo un infarto, sino porque tengo una crisis de ansiedad y debo ser atendido porque tengo la garantía de la salud constitucionalmente. Exactamente. Una vez que ese es el periodo antes de llegar al tema de ser diagnosticado, de poder ser bien revisado. Y eso es muy importante decirlo el día de hoy, el doctor lo ha dicho muy bien, es vaya, revísese. Si usted tiene dudas respecto a si está sufriendo infarto, si ha sufrido un infarto, vaya, revise su
todo su análisis cardíaco. Pero además de eso, ya mientras estamos en una crisis, también podría ser una opción de una crisis ansiosa, hay algunos tips que funcionan, que podrían funcionar, pero también tenemos que practicarlo a través del tiempo y en ese momento pueden ser muy efectivos. El primero ya lo dije, que es la respiración. Otro es interesante, que han propuesto algunos psicólogos, que es concentrarse en algunos de los puntos que estoy observando. Por ejemplo, si voy en ambulancia, por ejemplo, o si estoy en mi casa, o si estoy en ambulancia, concentrarme en algo y empezarlo a describirlo mentalmente, me ubica muchísimo más en el aquí y el ahora, en lo que está pasando en este momento. Evita que siga viajando hacia el futuro con mi pensamiento catastrófico de lo que va a ocurrir y que vaya al pasado con, ay, esto ya me había pasado, es que de nuevo yo nunca voy a poder funcionar porque no funciono, porque no sirvo. El concentrarse en un elemento, el tocarlo incluso, el tener esta sensación hace que nos ubiquemos como hacer un polo a tierra y saber dónde estoy, en qué momento estoy. Repetirme eso también, en qué momento estoy, qué fecha soy, qué hora es. Empezarme a concentrar en momentos que me traigan al momento, junto con la respiración. Y señora, si usted ha tenido estos eventos con regularidad, anótelo. Anótelo en algún lado, el día de hoy, en tal fecha. ¿Por qué es importante? Porque tendemos cuando hay ataques de ansiedad, tendemos a pensar que es que toda la vida pasamos en ataque de ansiedad. Ay, de nuevo, sí, yo no sirvo para nada porque de todo me da ansiedad. Apunte y voy a ver cómo no se da tan seguido. Hay una prolongación en el tiempo de esos ataques de ansiedad y es importante anotarlo. Y anote cómo se sintió al día siguiente, porque también en el momento de los ataques de ansiedad creemos que esto va a durar toda la vida. Eso es una de las sensaciones catastróficas que tenemos. Ay, ya sí quedé para toda la vida. Seguramente nunca más voy a poder hacer absolutamente nada en la vida. Entonces para salirse de esos pensamientos, preparémonos antes y si estamos en ese momento, anclarnos en el aquí y el ahora. Nos están reportando problemas en algunas cableras. Si tiene problemas, repórtelo a su cablera directamente, pero también indíquenos al 7008-2378 nuestro WhatsApp si tiene algún problema para darle seguimiento. Doctor, ¿qué pruebas médicas se hacen para confirmar o descartar un infarto? Porque la gente a veces dice es que en el hospital solo me dijeron que era estrés y no me hicieron ningún examen. Sí, eso era lo que mencionábamos ahora. El primero que siempre hay que hacer y el más específico para esto es el electrocardiograma. Es el mínimo que hay que realizar para poder saber que todo está bien con el corazón. Ahora, sabemos que no siempre que un electrocardiograma esté normal nos descarta del todo que pueda haber un problema cardíaco. Dichosamente, hoy por hoy existen exámenes de sangre también que nos hablan de cómo está la condición del corazón ante un dolor sospechoso. Puede que tengamos el electrocardiograma normal, pero las enzimas del corazón, una enzima que se llama troponina, así es como se llama, que prácticamente está disponible en todos los laboratorios, muchos de la caja y a nivel privado también. La troponina es una enzima que se libera cuando el corazón tiene algún tipo de problema y es una enzima que se libera por mínima elevación, ya lo vamos a detectar en sangre. Entonces, si tenemos un electrocardiograma alterado con unos niveles de troponina elevados, eso es muy sugestivo de que pueda haber alguna afectación a nivel cardíaco. Ahora, si aún así existen dudas y estos dos marcadores salen normales, hay otro tipo de pruebas que se pueden realizar, como pruebas de esfuerzo, que es poner al corazón a trabajar un poquito más, porque a veces puede pasar que hay un episodio de dolor, se alivia el dolor y todo en el corazón puede normalizarse. Esos son los casos más difíciles. Entonces, lo que hay que hacer es poner a ese corazón a trabajar, como una prueba de esfuerzo, por ejemplo, para poder saber si cuando el corazón hace un esfuerzo mayor, ahí sí podemos desenmascarar los síntomas que la persona ha estado teniendo. Pero en sí, es todo un proceso. ¿Qué hacer cuando la familia o los amigos no validan lo que estamos sufriendo? Qué difícil. Bueno, ¿qué hay que hacer como familia? También, que es importante, Sergio, que es entender, y esto si usted nunca ha padecido de ataques de ansiedad, si nunca lo ha tenido o tal vez no se ha dado cuenta que lo ha vivido, es importante la empatía con la otra persona. La empatía de saber, imagínese usted que le dé un ataque de ansiedad y fue a la clínica y regresa a la clínica con este diagnóstico de que, mira, no era un ataque cardíaco, un ataque de ansiedad. Primero, no juzgar a la persona por haber vivido eso, no la juzgue. Simplemente apóyela, mira, bueno, siempre estoy para vos, vos sabés que no vamos siempre, vamos a descartar otra cuestión cuando esto vuelva a ocurrir, si vuelve a ocurrir, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para apoyarte. No juzguemos y tampoco no nos autojuzguemos, no digamos cuando venimos de la clínica, uy, mejor ni cuento que fue un ataque de ansiedad porque van a pensar o que estoy loco o que no aguanto nada o que qué debilidad.
Yo creo que esto más bien nos está generando mucho más ansiedad. El creer que el ataque de ansiedad tiene relación a mi incapacidad o a no ser suficiente para enfrentar la vida. Esto no tiene nada que ver. Son nuestros altos niveles de estrés, el manejo que hemos tenido y una sociedad que nos exige cada vez estar más presente para todas las personas, ser el todo para todos. Y yo creo que en eso debemos de ser muy empáticos como familia. Y si la familia no le está apoyando, por favor, usted no se autojuzgue, no se autoflagele solo por esto. Busque soluciones, busque trabajarlos, prepárese para usted misma y con esto va a ver que va a ser mucho más sencillo manejar estos picos de ansiedad, estos picos que se presentan de estrés. Tenemos mitos y verdades que vamos a ver a continuación. El primero que tenemos es, si el dolor desaparece antes de llegar al hospital, ¿significa que no fue un infarto, doctor? Totalmente mito. O sea, es un mito y era lo que mencionábamos ahora. Un dolor puede aliviarse y aún así puede ser un problema en el corazón. Entonces, por esa razón te decía, las enzimas del corazón se elevan por cositas muy pequeñas, entonces puede que el dolor ya se nos haya aliviado. Si tenemos factores de riesgo y el dolor fue muy característico, aunque haya durado 2 minutos, es mejor tomarnos unas enzimas cardíacas, ver que no se hayan elevado, porque aunque se haya elevado, puede ser un problema en el corazón. ¿Y si hubo un infarto va a quedar como esa cicatriz en el corazón? No necesariamente, no necesariamente. Si fue algo muy súbito, porque hablemos de que los infartos se dan cuando el flujo a través de las arterias se pierde, o sea, hay una arteria que se obstruye. Entonces, si fue una obstrucción muy súbita, que se obstruyó con un coagulito que se quitó rápidamente, puede que no haya quedado ninguna cicatriz, incluso ni por ultrasonido ni por electrocardiograma. Entonces, no es tan sencillo. Vamos con la siguiente mentira, ¿verdad? Un infarto silencioso no puede ocurrir si la persona está haciendo ejercicio en ese momento, doctor. No, claro que sí puede ocurrir y de hecho lo vemos cada vez más frecuentemente y de ahí la llamada de atención a las personas para que si van a hacer ejercicio o actividad física se revisen porque hay muchos infartos que ocurren durante el ejercicio. Entonces sí es cierto que pueden ocurrir infartos mientras las personas están haciendo ejercicio y para muestra ciclistas y todo que han tenido problemas mientras hacen sus actividades físicas. Entonces es otro mito. Tenemos otro de los mitos, ya el último, la mentira, ¿verdad? Cuando la ansiedad eleva el pulso, el corazón nunca sufre daño real. Claro. ¿Qué decimos? Bueno, eso era lo que mencionábamos, el estrés, y eso conversaba con Carlos ahora. El estrés per se sí puede llegar a dañar el corazón. De hecho, hay una entidad que hablábamos que se llama la miocardiopatía por estrés, que de hecho es más frecuente en mujeres. Hablamos que es más frecuente en mujeres a edades tempranas, antes de los 30 años, y hay un nuevo pico después de los 60 años, en donde niveles altos de estrés, solamente estrés, esta elevación de la frecuencia cardíaca, esta elevación de la presión arterial que generan esos altos niveles de cortisol, pueden llegar a afectar el corazón, generando eso que llamamos miocardiopatía por estrés, que es un daño del corazón directamente asociado a niveles altos de estrés. ¿Cómo hago cuando vivo en la ansiedad y los problemas no se pueden evitar? Porque los problemas, todos tenemos problemas de algún tipo y hay que aprender a vivir con ellos, pero ¿cómo se hace? Pues ¿cómo se hace? Aceptando la realidad como es. Dicen que la parte más dura del trabajo de la ansiedad es aceptar la realidad tal cual es. Una vez que yo acepto la realidad tal cual es, yo puedo navegar en ella y puedo trabajar en ella. Que estar en la lucha eterna contra la realidad produce altos niveles de ansiedad en nuestra sociedad. Creer que las cosas, todo tiene que ser inmediato, creer que todo tiene que pasar ya frente a las situaciones que sabemos que no va a ocurrir de esa manera, o pensar que todo el mundo tiene que pensar como yo, todo el mundo debería tener las mismas ideas que yo, produce altos niveles de ansiedad. Así es que la mejor manera de eso es este proceso que llamamos de, bueno, ¿cómo me tomo yo las cosas? ¿Cómo me las estoy tomando? ¿Y cómo puedo mejorar yo en esto? Lejos de hacernos un juicio, es un proceso de conocimiento. ¿Cómo me puedo conocer yo? Y en eso incluye todo, desde ir al médico, desde ir a personas de salud mental, psicólogos, psiquiatras, establecer esto y empezar a romper el mito de que la salud mental está solo para las crisis. También hay acciones preventivas que debemos hacer. Igual que el cardiólogo no está solo para el ataque cardíaco, está para la prevención también, para esta salud preventiva y no solo para la salud curativa. Empezar a hacer eso
puede permitirnos a nosotros bajar estos niveles de estrés, bajar estos niveles ansiosos en los que vivimos. Y lo otro es, tampoco, si usted tiene ansiedad, si usted es una persona con una personalidad ansiosa, en lugar de estar peleando con la ansiedad todo el tiempo, va a tener que hacerse amigo de la ansiedad, va a tener que también dialogar con esa ansiedad y saber que en la ansiedad también hay una luz, que es su parte creativa, todo lo que usted puede formar a través de eso. Y es una forma de canalizarla cuando usted lo vive en esos niveles y evitar con esto que se convierta en esa ola que al final, cuando choca con mi futuro terror, con esta parte catastrófica, cuando chocan se forman esta gran ola que le llamamos nosotros ese ataque de pánico. Doctor, a veces se hacen cateterismos cuando no son necesarios, o eso es imposible. Bueno, sí se puede hacer que suceda, ¿verdad? Pero cuando sensibilizamos un poco más a la población de que tiene que consultar más tempranamente ante un episodio de dolor, aumenta la posibilidad de que hayan falsos positivos, es decir, personas que van con dolor, se les hace un cateterismo y las arterias están limpias y no tienen nada. Eso va a aumentar el porcentaje de personas, con esto va a ser mucho mayor, entre más sensibilicemos a la población de que consulte rápidamente o acuda rápidamente ante un episodio de dolor torácico. Eso es algo que se ha visto en todo el mundo, pero obviamente se justifica ante los beneficios de poder detectar tempranamente aquellas personas que realmente sí tienen un infarto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estadísticas ya mundiales dicen que son las mujeres definitivamente las que más les cuesta acudir a los centros de salud ante un episodio de dolor torácico. Son adultas mayores o mujeres amas de casa las que postergan más los síntomas, las que tienden a quedarse más en la casa, las que no acuden más tempranamente al médico. Y por eso es que ya a largo plazo, estamos hablando después de los 65 años, los infartos tienden a generar más mortalidad en mujeres que en hombres. Entonces sí es importante. ¿Cuál es el rol de un familiar cuando vemos a alguien con crisis de ansiedad? El rol del familiar es apoyar. Es el único rol que pueden tener. En el momento del ataque de ansiedad, no minimizar lo que está ocurriendo, no decirle, mira, esto no es nada, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo, relájate. Yo creo que minimizar esto genera mucho más porque el dolor es físico, el dolor es real, está ocurriendo, la persona lo siente, como para que alguien le diga que no le está pasando, que todo es la mente. No, esa es tu mente, no está pasando nada. Así es que la persona lo que tiene que hacer es apoyar, ver cómo puede auxiliarlo si hay otro problema mayor, pues tomar el control de la situación cuando la persona está alrededor y pues invitarlo, eso sí, invitarlo a respirar, a estar consciente, hablarle para que la persona pueda seguir manteniéndose activa durante ese proceso. Y eso sí, familiares no son médicos, por favor, no son médicos. Busque un médico, llame a un médico, busque la solución de emergencia en caso de que esto pueda ser un verdadero ataque cardíaco, una situación mayor. Y si es un ataque de ansiedad y es una persona que es ansiolítica, que ya es varias ocasiones que está pasando, pues de igual manera, siempre el chequeo médico y acompañar a la persona sin juzgarla, que es lo más importante. En este caso, doctor, la gente va a sentir muchas veces tal vez vergüenza. Fui una vez al hospital y era una falsa alarma. Tal vez en la siguiente sí pueda ser un infarto, entonces no dejar de consultar. Totalmente, definitivamente, si las molestias son persistentes, no hay que dejar de consultar, no hay que dejar de chequearse, y más si tenemos factores de riesgo, y más si sentimos que algo mal anda, ¿no? Como mencionaba Carlos, a veces también es muy difícil para una persona que sufre de ansiedad el que le presten atención a los síntomas que tiene, ¿no? Y entonces eso dificulta mucho a este tipo de personas. La mera realidad es que siempre hay que buscar a alguien que los escuche, alguien que los guíe, y definitivamente no es que siempre van a estar pensando que van a tener un infarto, pero sí, si existe la duda, mejor de la mano de un especialista que les diga, no, vea, realmente el corazón está bien, todo anda bien, enfoquémonos más en todas estas técnicas para poder controlar un poco el estrés, actividad física, buena alimentación, control de la respiración, para así precisamente evitar caer en un problema mayor. A ambos les agradezco muchísimo esta entrevista, ¿cómo la disfrutamos? Muchísimas gracias y saludos a todos en casa. Muchísimas gracias también a la gente que estuvo en participación con nosotros en Facebook. Continuamos con más.